Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 21. Realmente estamos dando testimonio en el capítulo 4 del Evangelio Eterno, donde Elohim dispone del encuentro de su Hijo con una mujer de la ciudad de Sicar, antiguamente Siquén, en Samaria, y que esta mujer fue un testigo para su pueblo. Esta mujer fue un testigo para aquella ciudad, para los hombres de aquella ciudad, al decir que había encontrado a alguien que le había dicho todo lo que había hecho, y que quizás ese era el Mesías, el Cristo, como al parecer se conocía en la ciudad de Samaria. Producto del testimonio de esta mujer, los hombres se acercaron a aquel de quien ella hablaba, y a petición de ellos, al escucharle sus enseñanzas, le pidieron que quedase con ellos, y él, el Mesías en este caso, concedió estar con ellos 2 días. Estos 2 días son proféticos. Este tiempo que él dedica a aquellos, como dice el capítulo 10 del Evangelio Eterno, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas debo buscar para que haya un solo rebaño y un solo pastor. De manera que el testimonio del Mesías en Samaria fue el comienzo de la obra de el Espíritu, buscando al rebaño de Elohim, buscando a esas ovejas descarriadas y perdidas que estábamos en el mundo, y que dentro de ellas me encuentro yo, y se encuentran muchos de los que están en el mundo. Como les he dicho, en el año 95, enfermo, llegué a una iglesia evangélica cristiana, pero antes de llegar a este momento enfermo, pues trabajé como profesor en este caso, y también posteriormente en el mejor centro turístico que, aunque existe, no tiene la relevancia que tuvo en aquel momento, es decir, el mejor centro turístico de aquí de Guantánamo, donde resido. En esos tiempos, serían en el año 86, que laboré en este lugar. Conocí a Manuel Kiala, un ingeniero agrónomo, y a su esposa Marta Toro. Hicimos una buena amistad, por supuesto, desde aquellos tiempos, y estuvimos mucho tiempo juntos compartiendo la vida, y luego cada uno pues nos separamos, pues ellos por cuestiones de trabajo y demás
y el cambio de la vida, pues nos separamos y yo tuve mi proceso, como decimos siempre, que cada hombre tiene su propia emigración, tiene su propio caminar en el desierto hasta que nos encontramos con el Señor. Y como les he dicho, en el año 2015, al oír la voz de Elohim de que recibiera el testimonio del Espíritu, vine para mi casa y pasé mucho tiempo tratando de entender lo que significaba recibir el testimonio del Espíritu. Luego se fue conformando su obra en mi vida, y sin saber, prácticamente un día abrí un canal, primeramente una página que le llamé Testigo de la Vida, sin saber lo que estaba haciendo. He sido una persona empírica en este sentido, creo que es Elohim el que me ha ido guiando. Luego abrí el canal Testigo de la Vida sin saber lo que estaba haciendo prácticamente, y sin darme cuenta comencé a dar testimonio prácticamente sin tener los recursos, sin tener el conocimiento para poder grabar, editar videos y poderlo publicar. La actividad en que he realizado todo esto, pues me ha llevado a la experiencia y al conocimiento. No digo que sé, porque realmente hay mucho conocimiento que me falta. No solamente no tengo un conocimiento en computación, sino tampoco tengo un conocimiento teológico, porque como he dicho, no soy pastor, no soy teólogo, no soy profeta, no tengo estudios superiores, sino sencillamente he estudiado la Biblia y he buscado a Dios por la vida y por la necesidad, pues la enfermedad, y por cierto incurable, me había visitado. Pero digo todo esto, hermano, porque el año pasado sentí en mi corazón visitar a estos amigos que hacía algunos años no le veía, y por supuesto eran personas ambos profesionales, universitarios, dedicados a su trabajo, él ingeniero agrónomo y ella bióloga, pues ambos con una, como decir, tendencia política, por supuesto, como trabajadores cubanos que eran ateos, incrédulos a Dios, a las cosas de Dios. Y siendo así que el año pasado, tiempo antes de fin de año, sentí en mi corazón no solo pedirle a Dios por ello, a Elohim por ello, sino también visitarle. Y sentía que era la voluntad de Él que le visitara, y le decía: Señor, acuérdate que estas personas tienen su tendencia, ellos tenemos tiempo sin vernos y no sé cómo van a reaccionar, pero verdaderamente la obediencia, hermano, y la fe en el Elohim eterno, en que la obra es de Él, nosotros simplemente obedecemos, porque nada podemos. Es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Visité a los hermanos, le dije: bueno, nos conocimos años anteriores de una manera, pero ahora quisiera que me escucharan, quisiera que ustedes conocieran realmente a lo que vengo, y comencé a darle el testimonio que he recibido acerca
de la palabra de Elohim que se hizo hombre. Luego que le di el testimonio, ellos mismos me pidieron, y él en manera especial me pidió que orara por su esposa, es decir, que le pidiera a Elohim por su esposa, lo cual hice. Eso fue un domingo, es decir, un primer día de la semana. Al siguiente día, el lunes, por la mañana, recibí una llamada en que me decía que estaban en el hospital. Le dije que si había algún problema, que si había necesidad para ir. Me dijeron que no, que él no quería hablar por teléfono. Y le dije, bueno, cualquier cosa me llama si es necesario que tenga que ir allá, porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Pues el próximo, es decir, 7 días después, el próximo primer día de la semana, como conocemos, el próximo domingo, volví a visitarle y me dijeron que antes que yo fuera a dar testimonio, fuera a decirle algo, me enseñaron la historia clínica, es decir, él me enseñó la historia clínica de su esposa, y que cuando él me había llamado, el lunes que él me llamó, fue porque, por supuesto, ella tenía un diagnóstico positivo de un carcinoma en el colon, y que, dada esta circunstancia, él se vio en la necesidad de algún modo hacer un trato con una persona, de entregar el carro, realmente cosa que no ocurrió. Prácticamente tenía el carro perdido la esposa con esta situación, y él quería hacer algo para darle mejor tratamiento a su esposa, pero ese día, cuando le hicieron diversas pruebas, las pruebas dieron negativa. De manera que él me dijo que Elohim la había sanado. Realmente le dimos gloria a Dios por esto. Le dimos gloria eterna a la palabra de Elohim, que tiene vida, que tiene poder, y que se manifestó con propósito y con amor en este matrimonio. Me propuse tratar de visitarle siempre que pudiera. No lo hago cotidianamente porque viven algo distante de mi hogar, y posteriormente, en otra oportunidad que fui, pues me dio el testimonio de que la persona que tenía el carro, pues en un momento había ido a la casa, se había disculpado y le había devuelto el carro, cosa que de lo cual él me dio testimonio. Y para no hacer extensivo esto, hermano, lo que quiero decir es que no es un problema de conocimiento, no es un problema de teología, de ser teólogo, no es, por supuesto, nosotros no visitamos ninguna iglesia, solamente hemos recibido el testimonio del Espíritu, no tenemos pastor, nos visitamos, hemos compartido, como decir, entre nosotros en las necesidades, y por supuesto en las peticiones que le hacemos a Elohim por las necesidades que tenemos. Y es así, hermano, como se dio la necesidad o algo que puso Elohim en nosotros para que él testificara acerca de su vida como él sintiera hacerlo, en libertad, sin una guianza teológica, sin un conocimiento teológico. Y es
el testimonio que le quiero presentar hoy, el testimonio de un testigo de la vida, de alguien que está, como decir, expresando una comunión personal con Elohim, con el Espíritu de Elohim, con el Padre. Alguien que está testificando y muestra que sin ningún conocimiento teológico, sin un pastor que lo esté guiando, sencillamente está testificando de esa relación y de cómo Elohim está tratando con ellos. Realmente, hermano, le doy toda la gloria porque, como hemos dicho, nada podemos hacer. El Hijo dijo, el Hijo nada puede hacer, sino que el Padre es el que hace la obra. Él es el que pone la palabra, Él es el que por su buena voluntad crea el momento, las oportunidades, el tiempo, porque tiene un tiempo para todo y un momento para todo, para que su nombre sea glorificado. Así que, hermano, en esta, como decir, oportunidad, pues le presento a mi hermano Manuel Kiala, el cual con sus propias palabras testifica de la obra de Elohim en su vida. Realmente cualquier miembro del canal, suscrito en el canal, tenemos una comunidad, la comunidad de los testigos de la vida. No hay pastor, no hay ningún líder, sencillamente es una comunidad que abrió Elohim para los miembros de este canal y que por supuesto pueden sentirse en libertad de testificar, de dar su propio testimonio, del testimonio de la obra de Elohim en su vida. Que la gracia y paz sean sobre todos los hijos de Elohim. Gracia y paz sean sobre todos los que reciben el testimonio del Espíritu. Gracia y paz sean sobre aquellos que han mirado, que han creído y que han recibido a aquel que Elohim envió, a aquel del cual Él está dando testimonio al mundo por medio del Evangelio eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. El testimonio de aquel, como dice el libro de Revelaciones, conocido como Apocalipsis, que Juan fue un testigo fiel, el cual dio testimonio acerca de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Asimismo, hermano, nosotros damos testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías cuando testificamos de la obra, de la comunión que tenemos con el Padre y que tenemos con el Hijo unigénito de Elohim, nuestro Mesías, nuestro pastor. Así que, hermano, sin más preámbulos, sin más dilación, le presento el testimonio de mi hermano Manuel Kiala. Buenas tardes. Me llamo Manuel Kiala. Soy casado hace más de 45 años. Con mi esposa vivimos juntos y somos felices. Hemos tenido una vida larga de trabajo y de sacrificio. Empezaré diciendo que me propuse en la vida ser feliz. Me lo propuse y sin saber que había algo que me protegía, las cosas se me fueron dando. Digamos, por ejemplo, quise ser ingeniero agrónomo y así fue. Me gradué de ingeniero agrónomo. Quise después hacer una maestría. Me hice máster en la ciudad de La Habana, en
en la Universidad de La Habana, en un lugar donde estudiaron los principales dirigentes y jefes de este país. Yo quería hacer eso y me gradué allí de máster en ciencia de cooperativa. Después quise ahí mismo, se me ofreció una beca para hacer un doctorado. Hice el doctorado 2 años después, es decir, entre 3 años de la maestría y 2 del doctorado. Eso lo quise hacer y lo logré. Soy doctor en ciencias agrícolas. Y todo eso lo soñé. De ahí, otra cosa que quise hacer fue viajar. Y se me llegó una beca, un trabajo en los países de América Latina. Tuve 4 años en Venezuela. Allí la vida me cambió total. Allí vi todo. Y las cosas que me faltaban, las traje y las tengo. Tengo una casa hoy en día arreglada, pobre, con todo lo que normalmente pueda tener una persona. Vivo cómodo. Y eso lo soñé toda la vida. También debo decir que fui un militante activo, ateo. Yo nunca creí en nada. Yo sabía que yo tenía algo, una fuerza, que al final se cumplía lo que yo quería, sin saber que el Señor me estaba protegiendo. No lo sabía. Esa historia que yo he hecho, en resumen, se puede concluir con un grupo de testimonios que me han sucedido mucho después. Es decir, que no me ha abandonado nunca. La primera etapa fue estudiar. La segunda etapa fue viajar. Y la tercera etapa fue trabajar. En el trabajo lo conseguí todo también. En el trabajo tuve la suerte de que lo primero que fue una casa. Ese día yo trabajaba en el campo, ese día yo no fui al campo. Ese día me quedé en la oficina. El Señor me tenía en la oficina y yo no lo sabía. Y pasaron con un documento, lo que querían solicitar casa, y yo estaba ahí, que casi nunca estaba. Me presenté con un documento y a los 6 meses me dieron la casa. Entonces, después de la casa, hubo otro momento feliz. Llegaron unos carros modernos y solicité uno. De esa solicitud llegaron 8 carros y de esos 8 carros cogí uno yo. Me ofertaron uno a mí, me regalaron, me vendieron uno a mí. Es decir, casa y carro. En menos de 3 años de graduado como ingeniero. Es decir, que la vida me ha ido sonriendo. Y con el viaje que hice a Venezuela, con la casa que tenía, la arreglé un poco y la tengo una casa con todas las condiciones para vivir cómodamente. Tengo una mujer que la amo. La quiero mucho, porque tuvo toda esa lucha conmigo y sin nosotros saber que nosotros estábamos protegidos por el Señor. Todo lo que hemos querido ella y yo lo hemos tenido. Y hoy en día me doy cuenta de esa cosa de lo que le he dicho, que yo estoy protegido y estaba protegido, no lo sabía. A partir de que conocí al hermano Jesús Rubio, que vino a mi casa y estuvimos conversando y le estuve diciendo todo lo que me había pasado, me integré a la comunidad, a la comunidad que él administra, y me explicó y me hizo ver que todo lo que me había pasado a mí era que yo estaba protegido por el Señor y yo no lo sabía, que se lo agradezco muchísimo. Después de eso, han sucedido un grupo de aspectos más, cosas que sigue reafirmando que yo estoy protegido por él y que él me cuida muchísimo. Tengo varios ejemplos. Primer ejemplo, el carro tuvo problemas, yo tuve problemas con el carro. Tuve 3 años con el carro con problemas con una persona que tenía el carro mío y me lo rompió, tuvo roto el carro. Y a los 3 años vino por su propia voluntad y me entregó el carro. Sin yo hacerle nada. Es por la protección que estoy hablando. Me entregó el carro y el carro lo tengo en mi poder. Lo estoy
lo tengo casi terminado. Ayer le hicimos una prueba y ya el carro está en condición. Después de 3 años, que lo había dado por perdido, ya no está perdido. Ese es un testimonio que yo doy con fe, que fue así. Un segundo testimonio que doy, que es el más grande para mí, fue la enfermedad de mi mujer, de mi esposa. Una enfermedad que ella perdió 40 kilogramos y yo perdí 20, de sufrimiento, de una enfermedad maligna que tenía. Tenía un carcinoma o cáncer. Y en 3 meses nosotros estamos yendo a la consulta de proctología, con tan buena suerte que a los primeros 3 meses fuimos y ya había desaparecido el cáncer. Desapareció. Quiere decir que seguimos estando protegidos y yo. Le hicimos una prueba por segunda vez y había desaparecido. Le hicimos una prueba ayer por última vez y no tiene nada. Es decir, que desapareció, gracias al Señor. Y a partir de ahí yo he reafirmado y he creído mucho más en Él. Y no sabía, hasta ahora que conocí la comunidad, que era Él, el Señor, que me estaba protegiendo. Tengo muchos más ejemplos. Otro ejemplo estaba yo en una parada que iba al pueblo a buscar la necesidad de uno, la cosa normal que uno para comer. Y estando en la parada, hay algo que me dijo. Era él que me estaba hablando, el Señor. Dijo, ve a la casa. Vine a la casa. Y viré a la casa. Y cuando vi a la casa, mi casa unos cables estaban prendidos en llamas. Llegué y tumbé el chucho y resolví el problema. Me avisó que si seguía yo fuera no iba a acudir rápido a la casa, se quemaba mi casa. Hubiera perdido todo lo que le he contado. Mi casa con todo la hubiera perdido, gracias al Señor. No perdí nada. Una cuarta cosa que le voy a decir, y son más ejemplos, pero le voy a decir poco a poco. Una cuarta cosa que yo tengo fe y sé de esa protección fue lo siguiente. Fuimos al hospital a ver al proctólogo. El proctólogo nos había dicho que había dado negativo, pero había una cosa que él me llamó, porque no me escribieron eso en la libreta que escriben en la historia clínica. Eso que digo que nada más era, dio negativo, pero el resultado, la lectura, por qué dio negativo, no lo teníamos en la mano. Y entonces, estando con ella sentado allá en el proctología, en la sala, algo me dijo, él me llamó, me dijo, ve a ver la biopsia. Estoy hablando de la biopsia, que nos habían dicho que era negativa. Llego al archivo, y en el archivo me topé una persona que me la presentó el Señor. Le expliqué que estaba en una consulta y no teníamos la biopsia y me estaba el médico pidiendo el resultado de la biopsia. Y me entregó la historia clínica, cosa que no se hace. Eso no se lo dan a nadie. Yo vine con mi historia clínica y le tiré una copia, una foto, y se la enseñé al médico. El médico dijo que no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque no coincidía. Era una cosa que nos conmovió a ella y a mí, que estuvimos muy mal. Pero eso duró un día nada más. Al otro día se nos quitó todo. Le hicieron el análisis, le hicieron la rectoscopía y dio negativo. Y le introdujeron el equipo mucho más de donde se decía que estaba, más de 15 centímetros. Se lo llevaron a 18 centímetros. Y no había nada. Por lo tanto, yo sigo creyendo. Yo estoy muy feliz sabiendo de que el Señor me ha protegido hasta hoy y me protegerá siempre. Yo tengo muchos más ejemplos. Tengo otro de creer en Él, de creer que siempre he estado protegido y no lo sabía. Siendo yo un ateo. Toda mi vida fui ateo. Desde que yo estudié toda esa cosa, yo militante del partido. Y yo decía, ¿por qué yo tengo esa cosa que todo lo que yo pienso lo hago? Y si cumplen todo lo que yo hago. Finalmente, me quedan 2 casos. El penúltimo fue, estando en la casa, estábamos haciendo un café. Se fue la corriente, que en estos días se va la corriente mucho en nuestra provincia. Se fue el café, se fue la luz. Y el café y me puse en la cafetera. Y hablé con el Señor. Dije, Señor, ¿cómo es posible que yo tenga un deseo de tomar tanto café? Y la corriente, en una cafeterita chiquita, la corriente se me haya ido y me haya dejado con el deseo. Pues para que lo sepan,
la cafetera empezó a funcionar y el café empezó a subir y se coló el café hasta arriba porque lo llamé. Le dije que no me hiciera, que me sentía mal por eso. Solito el café hizo así, subió. Eso fue un ejemplo que le dije a ella. Dios nos sigue protegiendo. No nos dejó solo con el deseo de tomar el café que tenía. Y el último, por no decir mucho más, fue hace 2 días, aquí en la casa. Estábamos haciendo una cocina en una ollita reina, una olla reina, que es donde se hacen los alimentos. Y estábamos haciendo los granos, chícharo, vaya. Y yo estaba en el patiecito y ella estaba en la sala. Y esa olla ha dado una explosión que parecía una bomba. Todo el mundo se asomó a ver qué había pasado. Y nosotros no estábamos en la cocina, que siempre estábamos. Yo siempre estaba a la orilla de la olla y ella también. Y fíjate qué lejos estaba. El Señor nos protegió, me mandó a mí para el patio y a ella la mandó para el cuarto. Porque esa explosión no era para nosotros. Y ahí mismo arreglamos todo y salimos y estamos vivos. Gracias al Señor. Y seguiré creyendo en Él. Yo le digo a todas las personas que no crean, que sepan que sí existe algo, que Dios existe y que protege a la persona humilde. Sin saber que me estaban protegiendo, yo estoy dando este testimonio, que hasta hoy me ha protegido toda la vida. Desde que empecé a estudiar hasta que terminé de trabajar. Estoy jubilado hoy en día y soy feliz. Soy feliz porque tengo otro ejemplo que podía ya para terminar, no era el último, otro más. Estando aquí en la casa 9 años de trabajo, vino un compañero, un señor con una finca que tiene de trabajo y me propuso trabajar. Después de 9 años, que yo vivo de mi chequera y ella también. Y por la necesidad que hay, uno necesitaba trabajar. Y sin yo buscarlo, sin yo pedirlo, vino ese señor y me propuso que yo le asesorara la finca. Y en eso estoy. Me pagan un salario. Estoy contento porque ahora tengo más dinero para vivir y el carro está al salir. Es decir, que todo lo que yo he soñado se ha dado. Gracias al Señor. Gracias al hermano Jesús Rubio, que es el administrador de la comunidad, que vino aquí y me dijo que eso era. Que yo, sin saberlo, era hijo de Dios. Y sí lo creo. Sí lo creo porque ha sido todo en la vida. Lo que he dicho, lo que he querido, lo he tenido. Y soy feliz actualmente. Le digo a las personas que no creen en eso, que piensen bien, que siempre el Señor protege a la persona humilde, a la persona desinteresada. Y yo no voy a la iglesia, nosotros no vamos a la iglesia. Yo a mi hermano Jesús me dijo, y yo creo en eso, porque a mí todo lo que él dijo me ha pasado. Finalmente, esas son las palabras mías. Muchas gracias.